Pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos los organizadores del Foro Fachadas. Gracias por la invitación, que para mí fue una sorpresa, porque en realidad no somos una empresa que nos especializamos en la fachada, aunque claramente como arquitectos la fachada es una parte inherente del trabajo que hacemos. Y yo voy a empezar un poco contándoles que nosotros al empezar a proyectar, lo primero que hacemos son preguntas. Y entonces, cuando nos pidieron dar esta charla, lo primero que pensamos fue, ¿para quién trabaja la fachada? Realmente, ¿qué significa una fachada en nuestros proyectos y por qué diseñamos o acabamos diseñando una fachada? Les voy a platicar primero quiénes somos. Somos un despacho de arquitectura que empezó a trabajar hace 13 años ya. El día de hoy somos 10 personas, entre arquitectos, ingenieros, administradores, todos enfocados al diseño de arquitectura. Y arquitectura pública, privada, hemos tenido la suerte de hacer proyectos de muchas escalas y de diferentes programas. Nosotros empezamos en 2010, como les comentaba, haciendo edificios de vivienda, que además era como una manera muy fácil de entrar al diseño arquitectónico en la Ciudad de México, porque había este boom de densificación del centro. Entonces, durante los primeros 8 años de trabajo, pudimos completar 14 edificios de vivienda en las zonas centrales de la Ciudad de México, y a la par empezamos una práctica de investigación que también nos ha dado muchos frutos, sobre todo en los últimos 4 años, donde hemos podido desarrollar diversos proyectos de espacio público con un enfoque muy específico en cómo el paisaje se puede convertir en una infraestructura para manejar el agua. Y bueno, a partir de estas dos líneas, la vivienda y el espacio público, que podemos decir que es lo que le da estructura al taller, hemos tenido también la posibilidad de desarrollar otros programas, desde espacios comunitarios, espacios culturales, espacios educativos, centros de investigaciones y escuelas tanto primarias como kindergarten. Pero bueno, el tema de hoy es la fachada, ¿no? Y estamos aquí para poner en la mesa y un poco contarles las reflexiones que nosotros tuvimos cuando empezamos a trabajar sobre esta conferencia, que para nosotros siempre es como difícil porque en realidad no diseñamos una fachada, sino que pensamos más bien una arquitectura que como resultado tiene una fachada. Para nosotros la fachada es habitada y es una fachada que surge de la expresión interior del edificio, y van a ver en las siguientes 5 diapositivas de una manera muy sintética cuáles son los elementos que nosotros consideramos importantes en nuestro trabajo en torno al tema de la fachada. Entonces, primero les quiero enseñar esta imagen. Esta es la imagen de uno de los últimos edificios de departamentos que hemos trabajado. Y aquí lo importante es de dónde viene esto, de dónde vienen estas perforaciones, y más bien nos interesa entender el contexto inmediato donde trabajamos. Y sobre todo, si existe alguna preexistencia. Y en el caso de este edificio tenemos las dos condiciones, tenemos este contexto de edificios de departamentos y además trabajando sobre un edificio que es patrimonio de la Ciudad de México. Este otro ejemplo, que es otra fachada que está en la Quemada 309, otro edificio de departamentos, aquí nos parece fundamental la presencia, que las arquitecturas promuevan esta conexión con la ciudad. Entonces, lo que queremos es que los habitantes puedan entender su contexto porque están directamente vinculados a él. Y lo que aquí hicimos a través de la fachada es crear una permeabilidad entre los espacios más públicos y los más íntimos del edificio. Sin embargo, cuando se trata de crear privacidad a través de sistemas de climatización pasiva, también el uso de múltiples capas nos ha permitido crear gradientes, como es el caso de esta sala de investigadores en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde a través de 2 o 3 capas de fachada, una fachada prefabricada metálica, vegetación y luego esta fachada de vidrio corredizo, pudimos lograr un lugar bastante íntimo para los investigadores sin perder el tema de
la luz natural y la ventilación natural. Finalmente, también nos interesa reflexionar sobre las posibilidades que hay de reciclaje. En Papalotla, que es un pequeñito pueblo en el norte de la Ciudad de México, en el Estado de México ya, transformamos el antiguo jardín de niños en un mariposario, reutilizando la estructura en la que durante décadas los habitantes de este pueblo tuvieron su primer contacto con la escuela. A través de esta estrategia de reciclaje, de conservación, lo que logramos es que la comunidad inmediatamente se vinculara con el nuevo proyecto de espacio público. Pero quizá sea en las posibilidades geométricas de la fachada donde hemos encontrado mayores oportunidades. Nos ha permitido transformarla en infraestructura. El Ágora del Agua, que es este proyecto muy pequeñito que ven acá, es un pabellón itinerante que hicimos para la Comisión de Agua del Estado de México, donde trabajamos junto con Isla Urbana, que es esta empresa que se dedica a diseñar sistemas de captación y reciclaje de lluvia, y consiste en una cubierta de 60 metros cuadrados que capta y filtra el agua de lluvia. Y para nosotros era importante que la forma del edificio expresara esta función, y un techo inclinado, sin lugar a duda, habla de los escurrimientos, ¿no? Y lo que además crea esta forma de triángulo-rectángulo es un espacio que permite albergar un lugar para la reflexión, pero también para recibir algún tipo de exhibición o de charlas, ¿no? Y todo el sistema de captación y reciclaje de lluvia queda muy a la vista, y además invitando al usuario a que experimente extraer esta agua de lluvia de los sistemas de tinacos. Pero bueno, dado que esta charla va de las fachadas, también lo que quisimos, o lo que quiero yo, hablando en nombre de mi equipo, es contarles sobre específicamente 3 proyectos, que son proyectos que elaboramos para el Programa de Mejoramiento Urbano de la SEDATU, donde las condicionantes principales son el tiempo y los recursos, que en ambos casos son muy escasos, y donde encontramos como 3 líneas que para nosotros han sido bien importantes para expresar el proyecto y que al final se pueden sintetizar en una fachada. El primero habla sobre la fachada como este elemento de diseño que lo que provoca es generar identidad y arraigo en las comunidades. Este proyecto se ubica en la ciudad de Nogales, en Sonora, y lo que aquí nos solicitaron era hacer un parque en un espacio que en realidad nadie conocía, que cuando nos acercamos nosotros a él nos dimos cuenta que no se podía trabajar ahí porque en realidad era área de agua. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue reformular todo el programa para entender cómo a través de un proyecto de paisaje, pero también un proyecto hidráulico y un proyecto de espacio público, se podía reestructurar este cuerpo de agua, que era un basurero, para convertirlo en una nueva centralidad para esta zona de asentamientos irregulares en Nogales. Entonces, nos encontramos, como ven acá del lado izquierdo, con una serie de vulnerabilidades que existían en el sitio, que lo que el proyecto buscó para poderse como vincular al sitio fue responder a cada una de ellas con una estrategia. Entonces, como pueden ver aquí, para la vulnerabilidad del dique, es un proyecto que se construyó en los años 60 de una manera muy precaria, con un dique de tierra pisonada, sobre el que después se empezaron a asentar algunas casas. Lo que hicimos ahí fue reubicar las 4 casas que estaban en el dique y después reforzar todo el dique con una serie de aterrazamientos de gavión y un circuito peatonal que no solamente se ubicaba sobre el dique, sino también sobre todo el perímetro de tierra del vaso. Después, todos estos muros de contención que estaban erosionados se fueron reforzando igual con estos escalonamientos de gavión, y finalmente el tema de contaminación e inseguridad se resolvió con un elemento que para nosotros es una fachada cubierta, que no solamente logró dar un espacio cubierto para que la comunidad realizara actividades diferentes, sino que además se convirtió en un hito para la comunidad. Y aquí pueden ver esta función de la cubierta donde dialoga con la parte más urbana y la parte del cuerpo de agua, que en realidad era un espacio olvidado, pero que con este elemento
se comienza a enmarcar y le da una cara al proyecto. El día de hoy, esta fachada cubierta enmarca el espacio de este represo, pero además se vincula directamente a esta tipología que encontramos en Sonora y en muchas ciudades del norte de nuestro país, que son estas grandes cubiertas de lámina canalada, fundamentales en el contexto, y que con la geometría particular de la estructura de la cubierta, acaba convirtiéndose de alguna manera en un elemento familiar, pero también distintivo de lo que se hizo en ese lugar de Nogales, permitiendo este espacio de usos múltiples, donde sucede tanto una bicicleta como un juego de fútbol, como obviamente un juego de básquetbol, pero también una serie de bailes y de entrenamientos de distintas índoles, y que además, de alguna forma, crea esta plaza de acceso y esta manera de expresión del proyecto para hablar de lo que se hizo ahí adentro, para darle presencia al agua. El segundo tema es la fachada que respira. Y este es un proyecto que nunca he presentado en público y que me da gusto poderlo presentar en este foro porque realmente es un proyecto de fachada. La recuperación de una fachada donde nos interesaba mucho el tema de la climatización pasiva, hablando de un edificio que tiene un carácter icónico en la ciudad, en el pueblo más bien de Cananea, también en Sonora. Aquí nos solicitaron renovar la Casa de Cultura y desde nuestra perspectiva, la condicionante era respetar el carácter de este edificio. Sin embargo, el clima extremoso del lugar había provocado un uso de los espacios interiores completamente disociados de la fachada. Este es el interior de la Casa de Cultura, o era el interior de la Casa de Cultura, que más bien habla de un espacio con cubierta plana que los usuarios encontraron para poder climatizarlo y que no estuvieran sujetos a la incidencia solar de esta lámina, que en realidad se vuelve solamente una manera de transmitir el calor y el frío, porque en Cananea neva todos los inviernos. Pero en realidad lo que sucedía es que se desaprovechaba la expresividad del edificio, ¿no? Esta es la parte de arriba del plafón, con una calidad espacial increíble, completamente negada y que nadie realmente podía disfrutar. Entonces nos metimos a investigar un poco cómo estaba construido este edificio, a una serie de fotografías históricas, y encontramos que la estructura tenía todas las posibilidades de poderse reutilizar y que en realidad más bien dependía de cómo reinterpretábamos esa cubierta para lograr que el edificio continuara con esa iconicidad. Entonces, aquí pueden ver en la imagen de la izquierda dos cosas, ¿no? Primero, el rediseño de la plaza pública, donde abrimos toda la parte de la planta baja del edificio, creando un pórtico, reutilizando la estructura existente, para generar un espacio abierto, cubierto, abajo de… Esto no sirve. Bueno, abajo de la parte más bajita, un pórtico, acá, bueno, no pasa nada. Y después, en la imagen del lado derecho, pueden ver este sistema que hicimos en la parte superior de la cubierta a dos aguas, donde abrimos un lucernario que funciona como una chimenea. El día de hoy, el aire entra por la parte de abajo y se succiona y sale por la parte de arriba. Y bueno, evidentemente hicimos un cambio en el material. La lámina canalada ya no es una lámina simple, sino que es un sándwich térmico, pero sigue teniendo esa misma expresión de estos techos de lámina que son tan particulares, sobre todo en este pueblo de Cananea. También aquí se muestra cómo reconfiguramos la cumbrera, justamente introduciendo el lucernario, que está orientado al norte y que lo que logra es una iluminación constante y la ventilación natural de los espacios que están albergados por ella. Aquí lo pueden ver en el corte, tenemos dos tipos de espacios abajo de la cubierta, uno que es un espacio abierto de talleres y multiusos, y luego adentro de la parte como más pequeñita con la misma forma triangular, todos los talleres específicos, que esos sí que están acondicionados con mini splits, pero de alguna forma lo que logramos es que se pueda ventilar el espacio grande y después ya tener como actividades más específicas en cada uno
los espacios pequeños. Esta es una de las imágenes objetivo, donde lo que nos interesa y nos importaba mucho era que el edificio no perdiera esta iconicidad. De hecho, removimos la rampa por la que se entraba al edificio originalmente, se entraba en el primer nivel, no en la planta baja, pero con esta rampa que ahora más bien baja como 1,50 m, lo que logramos es darle muchísima más apertura y más visibilidad a este edificio. Aquí pueden ver la imagen del pórtico que les mencionaba, que ayuda a crear estos espacios de sombra y de estar en torno a la plaza. Y luego la imagen objetivo del espacio interior, del espacio de usos múltiples, junto con todas las áreas de talleres. Y el día de hoy, como les mencionaba, el edificio está ya en obra, están en el proceso de desmontar la cubierta original para empezar a hacer toda la parte de interiores y después recubrir otra vez con el sándwich de lámina. Bueno, el tercer proyecto es la fachada como paisaje, que también para nosotros es interesante. En realidad no es una fachada, o sí, ¿no? Ya lo juzgarán ustedes. Y esto es en Tijuana, donde nos solicitaron diseñar un parque dentro de una cañada muy deteriorada, con fuertes pendientes y rellena con material de escombro, completamente con toneladas de escombro. Aquí pueden ver la condición original que nunca vimos, el estado en el que nosotros encontramos el lugar en 2019 y después la propuesta. Dado que a los vecinos les ofrecieron este espacio como un área de recreación, ellos mismos se dieron a la tarea de rellenarla de escombro para tener una superficie plana donde poder hacer una serie de actividades. No había presupuesto suficiente para poder remover todo ese escombro, lo que nos obligó a utilizarlo como la materia prima para la configuración del espacio. El suelo de Tijuana es muy propenso a la erosión y a los deslaves. Entonces, la respuesta que encontramos fue en los sistemas constructivos locales, muy utilizados por toda la ciudad. El llantimuro, que seguramente todos los que están aquí habrán visto en algún momento, que es un sistema de muros de contención hechos con llantas recicladas, en el caso de Tijuana, provenientes de Estados Unidos. De esta manera, lo que logramos fue contener una serie de plataformas que nos permitieron estabilizar el suelo, conducir el escurrimiento y prevenir la erosión al mismo tiempo que creamos áreas vegetadas. El proyecto conecta el norte y el sur a través de las plataformas programáticas, o sea, los dos lados de las zonas urbanas, y se vinculan entre ellas, las plataformas, con una serie de rampas que lo que hacen es acercar a los habitantes de dos lugares que estaban completamente desvinculados. Era una zona donde había toque de queda. Además de eso, el parque resuelve los problemas hídricos sin entubar los flujos de agua, y nosotros estamos convencidos de que cuando el agua no se ve, se convierte en residual, en vez de poder ser apreciada como un recurso vital. El día de hoy, este lugar habla de una movilidad no motorizada todo el tiempo. Ha sido un éxito porque la misma comunidad se ha encargado de cuidar las áreas verdes. Y además, de alguna forma, la nueva fachada no solamente del proyecto, sino de toda el área, se convirtió en estos muros de contención de llanta y en las plazas, que cuando se inauguró se veían de esta manera, ya sustentando una buena cantidad de vegetación, pero que además hemos tenido como muchas sorpresas. Esta es una visita que hicimos en enero de este año, donde realmente las llantas casi desaparecen para ser sustituidas por esta muro vegetal, que al final se vuelve esta cara cambiante, esta fachada cambiante. Y bueno, de este proyecto exportamos un pedazo de esta fachada a Portugal. El año pasado tuvimos la oportunidad de instalar este jardín que llamamos Tijuana Lisboa y que fungió como un espacio de congregación afuera del Museo MAT para Terra, la Trienal de Lisboa 2022. Por último, les voy a hablar de lo que estamos haciendo en torno a fachadas el día de hoy. Estas inquietudes que han surgido a raíz de un proyecto de investigación en torno al fibrocemento, todavía en proceso y que busca aportar una alternativa a la vivienda de autoconstrucción en nuestro país. Porque hoy el 57.3% de la vivienda en México es autoproducida.
Gran parte de estas viviendas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El bloc y la losa de concreto son sistemas constructivos que, utilizados para la vivienda en etapas y sin un conocimiento estructural o sin recurrir a un experto en este tema, son muy susceptibles a fallas. A nosotros nos interesa encontrar soluciones de menor costo económico que no dejen de lado el aspecto de identidad que la gente busca al autoproducir su vivienda. Los sistemas de construcción húmedos son un poco más costosos o bastante más costosos, más aún cuando la adquisición de materiales se realiza en pequeñas cantidades y en plazos extensos. Además, nos interesa que estas propuestas se enfoquen en popularizar soluciones de bajo impacto ambiental y que incorporen sistemas sustentables. Vemos una oportunidad actualmente en México en la intersección que existe entre el canal de venta, la autoconstrucción o autoproducción de la vivienda y el deseo de expresión de las personas. Hoy, las tiendas de materiales ya ofrecen algunas soluciones prefabricadas para la construcción en seco de forma generalizada. Por ejemplo, puertas, ventanas, marquesinas, cornisas, fachaletas. Para la mayoría de las personas, no existe una alternativa viable que les permita adquirir una vivienda asequible, habitable y segura, por lo que su única opción es la autoconstrucción. Todos tenemos un anhelo intrínseco de expresarnos a través de nuestra casa. Es una manera de comunicar a la comunidad nuestras aspiraciones y la hacemos replicando imágenes idealizadas. La oportunidad recae en ofrecer una serie de soluciones que respondan a estas tres condicionantes. Las construcciones en seco ofrecen seguridad estructural y facilidad de construcción. Esto provoca que la construcción ahorre en costos, eficientando en tiempo y mano de obra para utilizar sistemas prefabricados ligeros. Nos interesa explorar la posibilidad de utilizar los materiales prefabricados ligeros y de bajo impacto de una forma creativa, de tal manera que satisfagan la necesidad de expresión de los usuarios que autoproducen su vivienda. ¿Para quién trabaja la fachada? Estamos convencidos de que la fachada debería estar al servicio de este tejido urbano, que el día de hoy significa más del 70% de nuestras ciudades. Muchas gracias.